Hola chicos, ¿qué tal? Soy May de Entre Tallas, es martes, toca vídeo en el canal y hoy vengo a hablaros de algo de lo que me habéis preguntado mucho, como casi siempre, de cuando os cuento algo por aquí, porque ya sabéis que es una forma que tengo de comunicaros o de hablar con vosotros. Entonces, bueno, como es una pregunta que muy recurrente en mis redes sociales, pues he decidido haceros un vídeo. Es un tema un poquito serio, ya veis que yo estoy así un poco seria, porque es una cosa que no es muy sencilla de explicar ni muy fácil de hablar por lo que implica, porque al final es una cosa muy personal. Pero a lo que voy, me preguntáis muchísimo cómo expliqué a mi entorno y a la gente pues de mi alrededor, básicamente, que tenía un trastorno de alimentación, porque muchas veces me decís que no sabéis cómo decírselo, porque es muy complicado. Yo, como sabéis y como explico en el libro, desde los 8 años hasta los 27 estuve dándome atracones sin decírselo a nadie, sin que nadie lo supiera, o alguien lo podía intuir, igual mis padres lo podían intuir, pero en realidad yo no se lo dije a nadie. La primera persona a la que se lo dije fue a mi terapeuta. Se lo dije en voz, o sea, la verdad es que yo lo dije en voz alta, tenía pues diría que 27 años, y se lo dije a mi terapeuta. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezamos a poner solución, y cuando yo estuve preparada se lo comuniqué a mi familia más cercana, a Albert, a mis amigas. Pero como indagando un poco en cómo llegué hasta este punto, en cómo lo dije, pues le pregunté, ¿no?, a mis amigas. Yo tengo dos amigas muy cercanas, que son Ana y Cris, que han venido al canal, que os dejaré por aquí el vídeo que hice con ellas, y les dije: oye chicas, ¿yo cómo os lo dije? Entonces Cris me dijo: pues no me lo dijiste como tal, simplemente un día pues estábamos hablando y como que sin decírmelo como tal, yo lo intuí y supe de lo que estaba hablando, y luego ya comencé a hablarlo más abiertamente, y ella ya pues como entendió que aquel primer acercamiento fue como mi toma de contacto. Con Noé sí que fui un poco más directa y se lo dije que tenía este problema, que me pasaba esto y tal, y bueno, simplemente lo naturalicé. Yo empecé contándoselo a la primera persona que se lo conté después a mi terapeuta fue Albert. Y la manera que tuve yo de contárselo, porque esto es muy complicado, ¿no? Sentar a alguien que no se espera nada de todo esto y de repente decirle: oye, que tengo un trastorno de alimentación, que me pasa esto, que tal, que tengo una adicción con la comida. Entonces, a veces la situación es muy tensa, ¿no? Entonces yo primero le dije a Albert: mira, es que hemos estado hablando con la terapeuta y creo que tengo un problema de relacionarme con la comida. Y él me dijo: ok, pues trabajémoslo y tal. Entonces, otro día que yo estaba ya un poco más como preparada y que yo vi que él había aceptado de una forma como muy normal que yo le explicara esto, le dije: mira, realmente lo que me pasa es que me doy atracones de comida de una forma compulsiva, que no puedo controlar, que se me escapa de las manos, que no soy capaz de frenar. Entonces, claro, fui como allanando el terreno para no decirlo de golpe. En cualquier caso, vosotros tenéis que hacer lo que creáis que es mejor para vosotros y os sintáis más a gusto. Yo soy una persona que, aunque aquí parezca lo contrario, que cuento todo, mis emociones, yo para ser capaz de hablar de una emoción en voz alta, la he tenido que rumiar mucho, es algo que me cuesta mucho. Es una cosa que Albert siempre me dice, que me mira y me dice: sé que estás pensando algo, pero ya me lo dirás cuando estés preparada, porque es una cosa como que tengo que pensar mucho. Es exponer mis emociones, no mis emociones, porque yo soy una persona súper expresiva y a mí se me nota todo en la cara, pero exponer mis sentimientos o mis pensamientos me cuesta un poco más. Entonces yo lo que hice fue como por fases. Pues primero le conté que había un problema con la comida, luego le conté un poco así, fui contándole, ¿no? Luego, por ejemplo, pues mi madre se enteró hace menos de un año, que fue cuando fui capaz de contárselo, porque con mi madre era un poco complicado, ¿no? Todo en el sentido de yo no estaba segura si ella se daba cuenta de lo que pasaba, si no se daba cuenta. Entonces, bueno, me costó mucho más también, porque al final, yo ahora no lo siento así, ¿no? Pero tú, cuando tienes un trastorno de alimentación, muchas veces sientes que eres una fracasada, ¿no? Entonces, a mí decirle esto a mi madre me suponía, pues bueno, pues algo muy duro, ¿no? De reconocer y de decir: mira, mamá, me pasa esto, ¿no? Entonces se lo conté hace menos. Sí que es cierto que a la primera, yo no se lo supe explicar bien la primera vez a mi madre, y en su contestación yo le dije: mira, mamá, es que como sin control, me pasa que como sin control. Y mi madre, desde su buen hacer y buena fe, me dijo: hija, pues come menos. Entonces yo dije: ok, no es el momento, yo no me he sabido explicar y a lo mejor ella no está preparada para recibir
que yo le tenga que decir que tengo un trastorno de alimentación. Entonces lo dejé estar y ahora un año más o menos se lo volví a explicar, me senté y le dije, mira, a mí me pasa esto, para mí es muy importante que sepas lo que me ocurre. Entonces se lo expliqué. Y ciertamente, pues cuando se leyó el libro, lo acabo de entender. O sea, que imaginaros, hace 2 meses que publiqué el libro, pues hace 2 meses que ya acabo de entenderlo. Porque para mí para mí es mucho más fácil hablar con vosotros que hablar con la gente, con mi madre, ¿no? Por ejemplo, pues mi padre, como falleció hace unos años, pues a él no se lo he podido decir. Pero bueno, en cualquier caso yo siento que él lo sabe también. Y luego con mi hermano pues también fue un poco muy natural. Yo tengo una relación súper estrecha con mi hermano, nos llevamos muy bien. Entonces con mi hermano sí que hace un poco más, igual a él sí que se lo dije hace como 2 años más o menos, casi como cuando Albert. Le dije, mira, Tete, me pasa esto, tengo un problema con la comida, tal, no sé qué. Entonces, como muy normal, lo hice sin darle dramatismo, sin revolverme en la mierda, simplemente se lo conté como un hecho, como pensé, bueno, al final, como esto es algo que tengo, pues casi mejor que lo explique como si tuviera diabetes, ¿no? En plan, oye, me pasa esto, ya está. Sin dramas, sin hacer grandes cosas, ¿no? Se lo conté a la gente más cercana porque yo sabía que estas personas no iban a juzgarme, no iban a... Simplemente a lo mejor les costaría más o menos de entender, pero no iban a juzgarme. Entonces, lo que hice fue esto, ir contándolo poco a poco a las personas de mi entorno, cómo yo me iba sintiendo segura, cómo podía expresarlo y bueno, básicamente así lo fui contando. También es cierto que luego al publicar el libro, pues como que todo de repente se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Entonces ahora lo hablo con muchísima naturalidad, no tengo ningún problema en decirlo, no me escondo, que no digo que esto sea lo que tengáis que hacer, porque esto es un proceso súper personal y cada uno lo lleva y lo vive conforme puede y conforme sabe gestionarlo. Pero es cierto que yo después de haberlo ocultado durante, pues no sé eso, pues que 18, 19 años, no tengo fuerzas ya para seguir ocultándolo y es que no me avergüenzo, me he avergonzado de mí tanto tiempo, he sido tan mala conmigo durante tanto tiempo que de repente ahora no me apetece seguir ocultándolo. Yo siempre bromeo con que no me voy a hacer una camiseta, pero es que me la haría, porque es algo que ya no me da vergüenza decir, no hay nada malo en mí, no está roto, nada, simplemente es una cosa que me ocurre y ya está, como el que puede ser diabético, como el que puede ser, no sé, que le tienen que dar diálisis, no sé, como algo como normal. Entonces yo quise y quiero y la verdad es que siento que es lo que tengo que hacer, que es normalizar todo esto. Y normalizarlos porque además el trastorno por atracón es un trastorno de alimentación que no está... O sea, que la gente como que dice, bueno, es por poca fuerza de voluntad, ¿no? Está como mucho más aceptado que tú tengas un trastorno de alimentación tipo bulimia y anorexia, pero si tienes un trastorno de alimentación como por atracón, muchas personas asumen que lo haces porque no tienes fuerza de voluntad, hija mía, para de comer. Entonces, yo durante mucho tiempo no estuve preparada para que la gente me dijera estos comentarios. Hoy en día, es cierto que no me pasa mucho, pero algunas veces me encuentro a alguien que me dice alguna cosa así y entonces digo, ok, no es mi guerra, es su movida, como esta persona ve las cosas, no es como yo lo veo y dejo de tratar de convencer, de hablar con alguien que no me quiere escuchar. Esto es algo súper importante. No perdáis tiempo en personas que nos quieren escuchar ni entender, porque son muros y eso lo que hace es frustrarte. Entonces yo asumí que las personas que lo querían entender lo iban a entender y las personas que no querían entenderlo no lo iban a entender. En este camino me he distanciado de amigos, ¿no? Porque, bueno, pues gente que a lo mejor ha decidido que no quería vivir esto, que era demasiado, y yo lo respeto, yo no guardo rencor a nadie en ese sentido, porque cada uno vive como puede las emociones, y cada uno vive como puede las emociones de los demás, y bastante mandanga tiene uno como para encima, bueno, no sé, yo en este sentido me he vuelto como muy zen, y no me gusta decir pues que esta persona no ha estado conmigo durante el proceso, porque al final la vida te va colocando y te va situando. Entonces, lo importante es que sepáis en el punto en el que estéis vosotros, si queréis comunicarlo, que lo hagáis, si veis que no podéis, que busquéis un profesional que os ayude a comunicarlo. A mí me ayudó muchísimo mi terapeuta diciéndome que no había nada malo en mí, entonces yo como que me di cuenta que no había nada malo en mí, que no tenía que avergonzarme. Pero bueno, esto es lo que me ayudó a mí. Yo os animo a que si no encontráis las palabras, busquéis un profesional, busquéis... Mirad, hace poco me pasó una cosa preciosa con el libro que me hizo muy feliz, que es que una seguidora maravillosa me dijo, mira Mai, yo no sé cómo hablar de este tema con mi familia, me he leído tu libro, como lo explicas de una forma muy honesta, que lo explico como os lo explico aquí, pero
bueno, un poco más a pecho abierto, por decirlo de una manera, me lo he leído y se lo he dado a mi marido para que se lo lea y entienda lo que me pasa. Y dije, ¡fua! Qué bonito que es que solo por este momento, porque una persona haya podido utilizar mis palabras para expresar cómo se siente, a mí me hace muy, muy feliz y me llena muchísimo, de verdad os lo digo, me llena el corazón de gratitud. Entonces, lo que yo os recomiendo es que encontréis la manera de hacerlo, si es lo que necesitáis en este momento. No quiero decir que no lo hagáis o que sí que lo hagáis, pero es cierto que si lo hacéis os vais a liberar mucho, porque llevar un peso así o una mentira así con la gente que quieres es muy duro y es muy complicado y es una carga que es muy pesada. Entonces yo os animo a que a vuestras personas de confianza, a un terapeuta, a vuestro médico, a quien queráis, pero lo contéis, porque no estáis solas ni solos y lo que os ocurre es una cosa que ocurre a muchas personas y yo os animo a que vengáis entre tallas, a que si tenéis ganas simplemente de contarlo a alguien, me lo contéis a mí, que se quede en privado, pero que no os lo guardéis dentro, porque esto te pudre por dentro. Y poco más, chicos, perdonad la seriedad del vídeo, pero para mí es un tema que es muy serio y me ha costado, la verdad, un poco hacer este vídeo porque, bueno, ya sabéis que al final es hablar de emociones y cosas muy, muy profundas. Y poco más, chicos, deciros que, como siempre os digo, os podéis suscribir aquí abajo, aquí arriba saldrá el vídeo de la semana pasada y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, preciosos!